Este video se trata de 10 tradiciones de Rusia. Bienvenidos a un viaje por la fascinante cultura rusa. Rusia, copo de nieve. Desde fiestas que desafían el frío hasta rituales milenarios, Rusia es un país lleno de tradiciones únicas y sorprendentes. ¿Sabías que aquí la Navidad se celebra en enero? ¿O que tienen un Papá Noel con su propia nieta mágica? Hoy exploraremos 10 costumbres rusas que te dejarán con la boca abierta. Prepárate para el vodka, los blinis y mucho más. Empezamos. La Maslenitsa es una de las fiestas más alegres y antiguas de Rusia, celebrada en febrero o marzo como despedida del invierno y bienvenida a la primavera. Durante una semana, los rusos preparan montañas de blini, crepes dorados que simbolizan el sol, organizan ferias al aire libre con juegos, peleas de bolas de nieve y toboganes de hielo. El punto culminante es el domingo, cuando se quema un gran muñeco de paja que representa al invierno, acompañado de cantos y bailes tradicionales. Originalmente una festividad pagana vinculada al equinoccio, la Iglesia Ortodoxa la adaptó como preludio de la Cuaresma, permitiendo un último banquete de alimentos prohibidos durante el ayuno, una explosión de colores, sabores y energía pura que une a comunidades enteras. La baña es mucho más que un simple baño de vapor, es un ritual de purificación física y espiritual que ha unido a los rusos por siglos. En una cabaña de madera calentada a altas temperaturas, los participantes se golpean suavemente el cuerpo con beniki, ramas de abedul u olmo, para estimular la circulación, seguido de un chapuzón en agua helada o nieve. Este contraste extremo, que simboliza renacer, se repite varias veces entre charlas, infusiones de hierbas y miel. Antiguamente, la baña era un lugar sagrado, se usaba antes de bodas, partos y hasta para adivinar el futuro. Hoy sigue siendo un espacio social donde amigos cierran negocios o celebran con vodka y sakuski, aperitivos, una experiencia intensa que define la resistencia y el espíritu ruso. Cada 12 de abril, Rusia celebra con orgullo el primer vuelo tripulado al espacio, protagonizado por Yuri Gagarin en 1961. Esta fecha, instaurada como fiesta nacional, rinde homenaje al legado científico soviético con exposiciones de cohetes, conferencias en planetarios y el famoso grito de signo de exclamación abierta Payejeli. ¡Vamos! Que marcó el inicio de la era espacial. En las escuelas, niños dibujan naves cósmicas, mientras ciudades como Moscú iluminan monumentos con proyecciones de galaxias. El evento une a generaciones, desde veteranos que trabajaron en el programa Sputnik hasta jóvenes que sueñan con Marte. La hazaña de Gagarin no solo simboliza el triunfo tecnológico ruso, sino también la audacia humana para explorar lo desconocido. En Rusia, la Navidad ortodoxa se celebra el 7 de enero, según el calendario juliano, con una nochebuena de ayuno hasta la aparición de la primera estrella. Las familias asisten a misas nocturnas iluminadas por velas y comparten sochivo, un dulce de trigo, miel y frutos secos. En contraste, la Pascua ortodoxa, con fecha variable, es la fiesta religiosa más vibrante. Los rusos pintan huevos de rojo, símbolo de la resurrección, preparan el kulich, pan dulce, y el pasca, queso fresco con forma de pirámide. A medianoche, las iglesias repican campanas en procesiones con velas, gritando Cristo ha resucitado. Christos Voskres, a lo que se responde en verdad ha resucitado. Voistinu Voskres. Estas tradiciones, prohibidas en la era soviética, hoy renacen con fuerza, mezclando devoción y festines familiares. El 9 de mayo, Rusia conmemora con profunda emoción la victoria sobre la Alemania nazi en 1945, en lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria. Este día sagrado para la memoria nacional se vive con desfiles militares en la Plaza Roja, donde tanques T-34 y soldados con uniformes históricos rinden homenaje a los 27 millones de soviéticos caídos. Las familias portan retratos de sus ancestros veteranos en la marcha del Regimiento Inmortal, mientras las calles se llenan de claveles rojos, símbolo de sangre y heroísmo. A las 21, un minuto de silencio culmina con fuegos artificiales y el himno Den Povedi. Más que una celebración, es una catarsis colectiva que une el orgullo por el pasado con reflexiones sobre la paz. En Rusia, el té no es solo una bebida, es todo un ritual social. El protagonista es el samovar, una tradicional caldera de metal que calienta el agua con carbón o leña, y que durante siglos fue el corazón de los hogares rusos.
La ceremonia comienza preparando un savarka, concentrado fuerte de té negro en una pequeña tetera, que luego se diluye con agua del samovar al servirse. Los rusos lo acompañan con varenье, mermelada casera, prianiki, galletas de miel, o un terrón de azúcar que sostienen entre los dientes mientras beben. Esta tradición nació en el siglo XVIII entre la aristocracia, pero pronto se extendió a todas las clases sociales, convirtiéndose en símbolo de hospitalidad. Hoy, aunque los samovares eléctricos han reemplazado a los antiguos, el ritual perdura en reuniones familiares, donde las tazas humeantes inspiran horas de conversación. Una boda rusa es un festejo lleno de rituales únicos que combinan lo emotivo, lo divertido y hasta lo desafiante. El evento comienza con el rescate de la novia, donde el novio debe superar pruebas, desde acertijos hasta beber vodka, para demostrar su amor ante los amigos de la novia. Durante la ceremonia, los recién casados comparten pan y sal, símbolos de prosperidad y bienvenida, y se coronan con binoc, coronas, como signo de unidad. Pero el momento más icónico es cuando los invitados gritan gorko amargo, obligando a los novios a besarse para endulzar la fiesta. El banquete puede durar días, con interminables brindis, bailes tradicionales como el korobod y la rotura de copas para ahuyentar malos espíritus. Desde lo sagrado hasta lo caótico, cada detalle refleja el alma festiva y profunda de Rusia. Estas encantadoras muñecas de madera, que se esconden unas dentro de otras, son mucho más que un souvenir, representan la maternidad, la familia y la eternidad. Su origen se remonta a 1890, inspiradas en figuras japonesas, pero adaptadas al arte popular ruso con diseños de campesinas con delantales floridos. Cada matrioska cuenta una historia, desde personajes de cuentos hasta líderes políticos, incluso astronautas. Tallarlas es un arte que requiere precisión, se usa madera de tilo o abedul, y se pinta a mano con técnicas heredadas por generaciones. Regalar una simboliza deseos de fertilidad y abundancia, pero cuidado. Nunca deben estar vacías, se considera mala suerte. Hoy, son un emblema de la creatividad rusa, fusionando tradición y modernidad en sus infinitas variantes. En la noche del 6 al 7 de julio, Rusia revive una de sus tradiciones paganas más mágicas, el día de Iván Kupala, vinculado al solsticio de verano y antiguos rituales eslavos de fertilidad. Jóvenes saltan sobre hogueras en parejas, si las manos no se sueltan, el amor será eterno, mientras las chicas tejen coronas de flores que lanzan a los ríos, si se hunde, habrá desgracias, si flota, pronto llegará el matrimonio. Según la leyenda, esta es la única noche donde florece el helecho mágico, capaz de dar poderes sobrenaturales a quien lo encuentre. La Iglesia Ortodoxa intentó prohibirla, asociándola a San Juan Bautista, pero su esencia pagana perdura en aldeas, con cantos, danzas en círculo, korobod, y búsqueda de hierbas medicinales, que se creen más potentes en esta fecha. Una celebración donde el folclore, el amor y lo sobrenatural se entrelazan bajo el cielo estival. En Rusia, recibir invitados es todo un arte donde la generosidad no conoce límites. La tradición exige que la mesa esté repleta de manjares, desde zakuski, entremeses como arenque, caviar y encurtidos, hasta platos sustanciosos como pelmeni o borscht, todo acompañado de vodka servido en pequeñas copas con brindis sinceros. Rechazar comida se considera ofensivo, el anfitrión insistirá hasta que pruebes todo, porque compartir pan y sal, chleb sol, simboliza amistad eterna. Esta costumbre nació en un clima hostil, donde ayudar al viajero era cuestión de supervivencia. Hoy, aunque la vida moderna ha acelerado el ritmo, los rusos mantienen ese calor humano único, donde una cena puede durar horas entre historias, risas y repetidos nazdorovye. A tu salud. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.